Hola, soy Fernando del Moral. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de la 4 TV, donde compartimos la historia contigo. Para llegar a contar esta historia del magnicidio de Cuauhtémoc, se parte del marco de las reflexiones derivadas de una conmemoración que antecede a esta, como la que tuvo lugar en el país en 2021 con motivo de los 500 años de lo que se ha denominado desde el siglo XVI reiteradamente la conquista de México, y lo que para referirse a ella más recientemente, pero más allá de una visión de los vencidos, se ha llamado la resistencia indígena. Esta última es una definición asumida sobre todo por quienes desde una perspectiva crítica no estuvieron de acuerdo con el término de la conquista de México, cuya denominación persiste y se sigue usando, o con el de encuentro de dos mundos, como así se denominó al conmemorarse en 1992 los 500 años de lo que desde tiempo atrás se llamó el descubrimiento de América por los extranjeros europeos de aquella época para referirse al nuevo continente, y destacadamente entre ellos los extranjeros provenientes de un incipiente reinado hispánico, todavía en conformación por los monarcas Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, los llamados reyes católicos, que habían emprendido, según se definió después, la reconquista de la península ibérica con las armas en la mano para terminar en 1492 con más de 700 años de presencia y dominio árabe ahí. Un reinado que empezaría después a ser un imperio mediante el dominio en tierras del continente descubierto, bajo el signo de la cruz y la espada, en nombre de Dios y el Rey, con un aparato represivo a cuestas llamado la Santa Inquisición o el Santo Oficio, que se aplicaría a quienes no se ajustaran al dogma de la religión cristiana y su imposición. Este dominio empezó durante el reinado de Carlos I de España y V del Sacro Imperio Germánico, que duró de 1500 a 1558, a quien la monarquía imperante le adjudicó como herencia entre sus posesiones las denominadas Indias Occidentales, o sea, con las que se topó buscando llegar a las Indias Orientales en Asia, el expedicionario navegante de origen genovés Cristóbal Colón, cuando llegó a unas islas del posteriormente llamado continente americano en aquel mismo año de 1492, cuyo viaje fuera patrocinado y financiado por Isabel I de Castilla, ante quien presumió Colón haber encontrado un nuevo mundo. Unas bulas de donación, documentos que hoy les llamaríamos franquicias políticas exclusivas, otorgadas por el Papa Alejandro VI a Castilla en 1493 para extender la religión católica a los nuevos territorios hasta donde las exploraciones y expediciones bajo su patrocinio llegaran, justificó a esta monarquía ibérica a tomar posesión de los territorios de las Indias Occidentales en las islas del hoy Mar Caribe y desde la de Cuba, tener una base para llegar a la península de Yucatán y las actuales costas de Tabasco y Veracruz. El objetivo de apropiarse de cuanto pudieran para esa monarquía mediante el sometimiento de otros pueblos que iban descubriendo tuvo su justificación en la propagación del cristianismo para la expansión de un capitalismo emergente en Europa. Los extranjeros que llegaron aquí venían por su cuenta en un proceso de conquista territorial, por la cual, de lograrlo, podrían pedir al rey en turno títulos nobiliarios o de reconocimiento personal,
privilegios y encomiendas de tierras y habitantes sometidos a trabajar para sus nuevos propietarios, ya que éstos aspiraban a ser dueños de vidas y haciendas y disponer de ellas como lo hacían los señores feudales europeos en sus territorios con sus siervos. Aquellos que no fueran sometidos eran aniquilados, como ocurrió en las islas del Mar Caribe, donde sus poblaciones originarias fueron exterminadas. La Iglesia y sus órdenes religiosas se encargarían de la otra conquista, la espiritual, sobre los pueblos dominados, mediante concesiones pactadas con los detentadores del poder político, compartido con la corporación eclesiástica que también fue acumulando propiedades y riquezas, como las derivadas del diezmo, o sea, el 10% que sus fieles debían aportarle según sus ingresos. Lo ocurrido en tierras de este lado del mar, que nos separaba de las entonces ya cercanas posesiones extranjeras, marcó el fin del dominio de México Tenochtitlan y los tenochcas o mexicas sobre otros pueblos mesoamericanos. Los europeos de origen ibérico, genéricamente llamados españoles, habían llegado desde 1519 como una fuerza expedicionaria al mando de Hernán Cortés, y tras hacer alianzas con algunos de esos pueblos, destacándose entre ellos los tlaxcaltecas, avanzaron tierra adentro y se impusieron por medio de la guerra sobre los mexicas en 1521. La caída de México Tenochtitlan no hubiera sido posible si esta fuerza expedicionaria extranjera, integrada por unos 1000 españoles, no hubiera contado con el apoyo de entre 50,000 y 100,000 aliados indígenas, que fueron tlaxcaltecas, huejotzincas, texcocanos, chalcas y decenas de otros pueblos aliados para enfrentarse a una fuerza mexica similar en número, según datos aportados por Federico Navarrete en su conferencia 1521 y las visiones indígenas de la conquista, en el Colegio Mexiquense, presentada en agosto 11 de 2021. Se precisa que México Tenochtitlan no era un imperio, porque este término es europeo, sino una ciudad-estado y centro del poder del pueblo mexica, cuyo dominio sobre 370 poblaciones que estaban en su área de influencia se extendía entre las regiones actuales de Guerrero a Veracruz y sus confines del Istmo y el sureste de Tabasco a Chiapas. El dominio se basaba en la exigencia de tributos que no se limitaban a productos naturales o elaborados para su consumo y uso, alimentos, frutos, granos, sal, piel, telas, obsidiana, cal, plumas, conchas, piedras preciosas, oro, joyas y otros, sino que incluían entregas periódicas de hombres para sacrificios rituales. Su estricto y centralizado sistema de administración tributaria había generado una inconformidad creciente, así como sus acciones para sofocar manifestaciones populares donde esa inconformidad se hacía evidente en los territorios bajo su dominio. La consecuencia para esos pueblos sometidos que vieron en los invasores la oportunidad para dejar de ser tributarios de los mexicas fue que una vez que estos fueron vencidos, todos quedaron bajo el nuevo dominio extranjero, que daría concesiones a quienes más apoyaron en la invasión, como los tlaxcaltecas. La historia, que es objeto de lo que aquí se narra, es a partir de este marco de dominación que le da origen, donde surge el nombre y la figura de Cuauhtémoc como el último protagonista importante que como líder en defensa de su pueblo se enfrenta a las fuerzas armadas de una coalición mayoritaria de sus enemigos emergentes que comanda Hernán Cortés, el invasor, quien lo asesinaría después. La historia contigo continuará.